Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. Hoy vamos a tener otro tema bíblico acerca de la continuación del tema del mensaje del tercer ángel, segunda parte. Y vamos a pedirle a Dios que sea el que nos ayude a desarrollar este tema, de manera de que podamos verdaderamente entender este mensaje y que nos ayude a tener un crecimiento y desarrollo espiritual para el reino de los cielos. Recuerden que este canal se llama Canal Adventista Sana Doctrina y está preparando un pueblo para el reino de Dios. Y les invito a que antes de comenzar el desarrollo de este tema, tengamos una palabra de oración. Oremos. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa divina presencia, oh Dios, y ahora que nos dedicamos a estudiar este tema, pedimos que desde el trono de la gracia, desde el lugar santísimo, descienda con poder el Espíritu Santo, que tu Padre e Hijo lo envíes a este lugar y tome mi cerebro, mi corazón, mi mente, todo mi ser, y el cerebro y corazón y la mente de todos y cada uno de los que van a escuchar este programa, esta predicación, este mensaje, Padre misericordioso, que se va a proclamar en esta hora, y que todos seamos edificados y tengamos un desarrollo y crecimiento espiritual para el reino de los cielos. Te pedimos, si algún prejuicio hay en nuestro cerebro, corazón y mente, tú lo desarraigues de manera de que el mensaje que tú vas a darnos en este día sea de provecho para todos y cada uno de nosotros, y podamos estar listos para cuando tú vengas, irnos contigo para el reino de los cielos, en tu segunda venida. Te pedimos pues también perdón por nuestros pecados y faltas, y el Espíritu Santo para todos y cada uno de los que van a ver, oír y escuchar este estudio bíblico, este tema bíblico. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, como bien lo venimos estudiando, estamos estudiando el mensaje de los tres ángeles, una característica de la iglesia verdadera, de la iglesia adventista del séptimo día, que es la única que predica este mensaje. Y por lo tanto, Dios, en su infinita misericordia, me escogió a mí como instrumento suyo para que estuviera en este canal y tuviera este bendito privilegio de preparar un pueblo para el reino, para su santo reino. Este es un privilegio grande y me alegra que Dios me haya escogido. Como lo he dicho, no sé qué me vería, pero Dios a todo el mundo nos ve algo. Y entonces, hoy en día estoy predicando este mensaje. La palabra de Dios nos dice que de la siguiente manera, o sea que estamos predicando el mensaje del tercer ángel. El tercer mensaje dirige la atención del mundo a la consecuencia de rehusar aceptar el evangelio eterno y el mensaje divino de la restauración del verdadero culto. Describe con vividez el resultado final que tendrá la elección de la gente en lo que se refiere a la adoración. Esta elección no es fácil, por cuanto no importa lo que escojamos, igualmente sufriremos. Los que obedezcan a Dios experimentarán, nos dice Apocalipsis 12:17, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Recordemos que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía dado a Elena G. de White después de 1844 para guiar al pueblo a la restauración de esta verdad. Y el dragón es el diablo, pero que ha tomado religiones o una religión especial
como es el sistema papal, y que unidas con las otras religiones se van a irar contra el remanente, contra la iglesia de Dios, contra la iglesia de Dios, que el pueblo que Dios llamó es la iglesia adventista del séptimo día, pero que el pueblo de Dios está en todas las diversas religiones que están en todo el mundo. Por eso Dios está buscando a todos los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad, al pueblo que está esparcido en todas las iglesias, católicas y protestantes que se denominan. Este mensaje es para buscar, o sea, el Espíritu Santo está buscando a todos y cada uno de los que quieran verdaderamente ir al cielo y adorar a Dios en el día correcto. Porque el problema del último tiempo va a ser por adoración, el domingo y el sábado. Ese es el conflicto final. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice esto. Entonces, eventualmente sufriremos y eventualmente se los amenazará de muerte, como lo dice Apocalipsis capítulo 3:15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces vemos que el dragón también es simbolizado en Apocalipsis capítulo 13 con la segunda bestia de Apocalipsis, que es Estados Unidos de Norteamérica. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Yo tengo un tema subido, Estados Unidos en la profecía. Así lo pueden buscar en este canal, Estados Unidos en la profecía, donde narra cómo Estados Unidos ayudó a la iglesia en la Edad Media para que allá hubiera un culto religioso aparte del Estado. Pero dice que que tiene 2 cuernos de cordero, que es el protestantismo y el republicanismo, o sea, voto popular para elegir a los presidentes y la iglesia separada del Estado, y el protestantismo, o sea, la iglesia parte del Estado. Estos fueron los 2 cuernos de cordero, pero dice que este cordero va a hablar como dragón, o sea, este país, formando una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Y dice que va a perseguir y matar a todo el que no adore a la primera bestia. Dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. Este es un pequeño tiempo de angustia que va a haber antes del cierre de tiempo de gracia. Cuando en la ley dominical se dé en los Estados Unidos y las religiones de los Estados Unidos pidan que se dé esta ley civil de guardar el domingo como día de oración, todo el que no se someta a esta ley o todo el que no la quiera obedecer, entonces ¿qué va a pasar? Lo van a perseguir, inclusive lo van hasta matar. Y miremos lo que nos dice. Al comenzar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo. Esto es Apocalipsis capítulo 18, del 1 al 4, donde nos habla que nos habla de otro ángel que viene a la tierra. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Este es el henchimiento del Espíritu Santo, o sea, cuando seamos henchidos del Espíritu Santo. Entonces comenzará el tiempo de ¿qué? De angustia. Y se proclamará este mensaje, dice, comenzará el tiempo de angustia y fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esta visión fue dada en 1847 a la profeta Elena G. de White, cuando eran muy pocos los hermanos adventistas que observaban el sábado. Y de estos eran aún menos los que suponían que su observancia era de suficiente importancia para trazar una separación entre el pueblo de Dios y los incrédulos. Ahora se comienza a ver el cumplimiento de esa visión, el comienzo del tiempo de angustia, mencionado entonces
no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo como está en el santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel, o sea, el mensaje. O sea que se airarán las naciones y perseguirán al pueblo ¿de quién? De Dios. Ahora hay libertad de conciencia para adorar a Dios, y aún si una persona no le dan el sábado, puede pelear sus derechos para que con un abogado o algo para que la empresa no lo eche de su trabajo. Pero esto se va a acabar. La libertad de conciencia para adorar a Dios en el día que es, como es, y entonces va a haber una persecución. Entonces el fin de la libertad religiosa en los Estados Unidos, la ley de Dios ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás. En nuestro país, que se jacta, o sea, los Estados Unidos, de la libertad, se acabará la libertad religiosa. Se definirá el conflicto sobre la cuestión del sábado, y esto conmoverá a todo el mundo. Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Muy pronto, nuestra nación intentará imponer sobre todos la observancia del primer día de la semana como un día sagrado. Al hacerlo, no tendrán escrúpulos de obligar a los hombres contra la voz de su propia conciencia a observar el día de la nación que declara como día de reposo. Los adventistas del séptimo día pelearán la batalla por el día de reposo del séptimo día. Las autoridades en los Estados Unidos y otros países se levantarán en su orgullo y poder y promulgarán leyes para restringir la libertad religiosa. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en extender la mano a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano, y bajo la influencia de esta triple alianza ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios dice que si bueno, inclusive pondrán pena de muerte para matar a todo el que no adore la imagen y la bestia. Entonces, la iglesia y el Estado se oponen al pueblo de Dios. Todos los que no se sometan a los decretos de los concilios nacionales y obedezcan las leyes nacionales que ordena exaltar el día de reposo instituido por el hombre de pecado por encima del día santo de Dios, sentirán no solamente el poder opresivo del papado, sino también el del mundo protestante, que es la imagen de la bestia. El mundo protestante de los Estados Unidos es la imagen de la bestia, que como lo vemos, por darles el voto a todas las personas que quieren manejar el Congreso, entonces les van a decir, bueno, nosotros votamos por ustedes, pero tienen que imponernos esta marca que es la marca de la bestia, y Apocalipsis capítulo 3. Y le dicen a los Estados Unidos que ellos son los que van a poner esta ley. Entonces, aquellos cuerpos religiosos que rehúsen oír los mensajes de advertencia de Dios estarán dominados por fuertes engaños y se unirán con el poder civil para perseguir a los santos. La iglesia protestante se unirán con el poder papal para perseguir al pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Esta potencia semejante a la de un cordero, o sea, los Estados Unidos, se unirá al dragón, o sea, el papado, para guerrear con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, la nación de los Estados Unidos se va a unir con los protestantes y con el papado a perseguir ¿a quién? Al pueblo de Dios en los Estados Unidos, y luego, como le hemos dicho, los reinos de todo el mundo le copiarán, y entonces habrá una persecución para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios va a sufrir un pequeño tiempo de angustia. Al tiempo de angustia, se llama el tiempo de angustia previo, y habrá un tiempo de angustia de Jacob.
Pero antes del tiempo de angustia de Jacob habrá el tiempo de angustia en el cual el pueblo de Dios será perseguido y aún matado. La palabra de Dios nos dice claramente que será ¿qué? Matado el pueblo de Dios, como la sangre de los mártires para atraer a otras personas. La palabra de Dios dice en Mateo 24:14 de la siguiente manera. Mateo capítulo 24, versículo 14. Vamos a ir a 24:14 y dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La palabra que aparece aquí, donde dice testimonio, está hablando de la palabra martireo, o sea, martirio. Muchas personas van a ser martirizadas por su fe en este último tiempo, como sucedió en la Edad Media, cuando en Apocalipsis, o cuando en Apocalipsis vamos a leer capítulo 6, cuando en la Edad Media fueron perseguidos los cristianos. Esto nos habla del quinto sello, o sea, de los sellos. Y el quinto sello nos habla de esto. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, o sea, por hablar la palabra correctamente. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y dice el versículo 1, y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Cuándo debían de ser muertos? En este último tiempo, en el pequeño tiempo de ¿qué? De angustia. En este último tiempo de angustia que va a haber en todo el mundo persiguiendo al pueblo de Dios, va a haber muerte. Entonces, la imagen de la bestia, o sea, las iglesias protestantes, que se denominan protestantes, van a formar una imagen, y con el poder político o el poder civil van a perseguir, unidos con el papado, a los cristianos que no adoren a la bestia que tuvo la herida de espada y vivió, que es el sistema papal, y que la adoración es el domingo como día de oración. Aquellos cuerpos religiosos que rehúsen oír los mensajes de la advertencia de Dios estarán dominados por fuertes engaños y se unirán con el poder civil para perseguir a los santos. La iglesia de protestantes se unirán con el poder papal para perseguir al pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Esta potencia semejante a la de un cordero se unirá al dragón para guerrear contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil, y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. Entonces vemos claramente que se van a unir el papado, el sistema papal, los protestantes y el poder civil de los Estados Unidos y de todo el mundo, porque es un poder totalitario y que van a entregar el poder y su dominio a la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Y va a cabalgar sobre la otra bestia. Hay dos bestias: la bestia religiosa y la bestia del poder civil. La bestia religiosa va a cabalgar sobre la bestia civil, que es el gobierno, y van a perseguir a los santos. Van a dejar de perseguir a los que tienen que perseguir por perseguir al pueblo de Dios. O sea, nos van a tratar como delincuentes y nos van a tratar como de todo, y va a haber expropiación de todas clases y mire, los hijos de Dios o el pueblo de Dios estarán ante los tribunales, dice. Aquellos que vivan durante los últimos días de la historia de esta tierra sabrán lo que significa ser perseguidos por causa de la verdad. La injusticia prevalecerá. ¿La qué? La injusticia prevalecerá en los tribunales. Los jueces se negarán a escuchar las razones de los que son leales a los mandamientos de Dios, porque saben que sus argumentos en favor del cuarto mandamiento son irrefutables. Dirán: tenemos una ley, dicen los legisladores, y por nuestra ley debe morir. Para ellos, la ley de Dios no significa nada para el gobierno en este entonces. Nuestra ley es suprema, dicen para ellos. Aquellos que respeten esta ley humana serán favorecidos,
pero no se les mostrará ningún favor a los que no se inclinen ante el ídolo del falso día de reposo. O sea, las personas que no van a guardar el sábado, ni van a pelear por esto, ni van a decir, no, y aceptan el sábado por conveniencia o porque dicen, no, este es el día del reposo, dado por el sistema pagano. Nosotros creemos allá y creemos en las religiones protestantes. Entonces, en todas, lo que ellos dicen es correcto. Entonces, estos serán favorecidos, a ellos no los van a perseguir, van a vivir muy bueno, muy sabroso, van a vivir durante un poco tiempo. Entonces vemos claramente, cuando seamos llevados ante los tribunales, tendremos que renunciar a nuestros derechos, a menos que esto nos pongan en conflicto con Dios. No estamos pidiendo que se nos reconozcan nuestros derechos, sino que se reconozca el derecho de Dios de recibir nuestro servicio. Entonces vemos claramente que ya no vamos a ir a reclamar los derechos nuestros. No es que nosotros tenemos derechos, no, vamos a decir, es que el día del Señor es el sábado. Y por esto va a haber pena de ¿qué? De muerte. Entonces vemos todo tipo de persecución. Las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo, debido a los cuales la religión de Jesús fue casi aniquilada, serán más que imitadas cuando se una el protestantismo y el papado. O sea, en la Edad Media, el papado, el sistema religioso y el sistema civil se unieron, el Estado y la religión, persiguieron y mataron a más de 50 millones de cristianos en la Europa occidental. Ahora van a matar muchos millones de personas en este último tiempo, unidos ya totalitariamente por todo el mundo, y van a ser masacrados. El poder civil no le va a apoyar a ninguno, porque dirán que somos disidentes y que por tanto necesitamos recibir el castigo. Satanás tiene 1 millar de ataques disfrazados que serán lanzados contra el pueblo leal de Dios, que guarda los mandamientos, para obligarlos a violar su conciencia. A usted lo van a llamar al principio, le van a ofrecer trabajos, le van a ofrecer casas, le van a ofrecer lo mejor. Pero si usted rehúsa y dice, no, yo no, entonces ya lo van a oprimir más, no le van a comprar, no le van a vender, no le van a dar estudio a sus hijos. Todo esto va a suceder. Aquellos que deseen refrescar su memoria y ser instruidos en la verdad, estudien la historia de la iglesia primitiva durante el día de Pentecostés y el tiempo que siguió en forma inmediata. Estudien cuidadosamente en el libro de Hechos las experiencias de Pablo y de los otros apóstoles, porque el pueblo de Dios en nuestros días debe pasar por experiencias similares. Cuando los apóstoles fueron hinchidos del Espíritu Santo en el derramamiento del primer Pentecostés, ellos fueron hinchidos del Espíritu Santo y comenzaron a predicar el Evangelio y fueron perseguidos, y todos ellos fueron matados. Esteban fue apedreado, muchos que creyeron en el Evangelio. Estas personas fueron perseguidas ¿por quién? Por Roma, por el sistema romano. Entonces vemos claramente en aquel entonces por el Imperio Romano, no el sistema, sino el Imperio Romano. Entonces fueron perseguidos y matados, lógicamente, instigados también por los judíos que no eran cristianos. Y comenzaron a perseguir el pueblo de Dios. Luego, después, con Constantino paró la cuestión, pero vuelve con el papado, con el sistema papal, y siguió la persecución. Ahora también está refrenada la persecución, pero va a volver a haber este tiempo de ¿qué? De angustia. Un tiempo de angustia previo a todo esto. Entonces, privados de todo apoyo terrenal. Muy pronto se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirán a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Entonces vemos claramente, hasta el momento los vientos están siendo retenidos por los 4 ángeles. No estamos enteramente listos. Hay una obra que debe hacerse todavía, y entonces se les ordenará a los ángeles que suelten para que los 4 vientos puedan soplar sobre la tierra. También se dice que en un tiempo se iba a dar la ley dominical en los Estados Unidos, pero no fue sino así. Pero en este último tiempo sí se va a dar la ley en los Estados Unidos. Y entonces se acerca ese tiempo de que no vamos a poder comprar ni vender.
porque cuando usted no acepta las leyes civiles y lo que dicen los protestantes y el sistema papal, entonces no le comprarán ni le venderán. Y querrán que usted se muera de qué? De hambre. Lo van a perseguir, lo van a llevar ante concilio, lo van a llevar ante jueces, lo van a llevar a la cárcel, le van a expropiar sus terrenos. Querido amigo y hermano adventista del séptimo día, los que tienen mucha plata, mucho dinero, los que tienen estos bienes debieran de ser utilizados ahora para predicar el evangelio. Porque vienen, no se demora mucho. Yo no voy a poner fechas porque el pueblo adventista no pone fechas. Los verdaderos adventistas no ponen fechas porque obedecemos a lo que dice la pluma inspirada y a lo que dice Jesucristo, que no sabemos la hora ni el día. Entonces, pero está muy pronto. Las leyes dominicales están siendo dadas en toda parte y en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces vemos claramente que esto está ocurriendo. Entonces, muchos serán ejecutados. Porque hay personas también que dicen que no, que para este tiempo no va a haber persecución ni va a haber muerte. Y que el pueblo de Dios no va a pasar por ningún tiempo de angustia. Pero el pueblo de Dios va a pasar. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios están en pugna con los mandamientos de los hombres. O sea, con las falsas doctrinas de Babilonia. Entonces, lo mejor que podemos hacer es estar en estrecha comunión con Dios. Querido hermano adventista, usted está en estrecha comunión con Dios. Estamos en estrecha comunión con Dios. Porque si no, entonces no vamos a resistir este pequeño tiempo de angustia y que nos vayan a matar o que nos vayan a despropiar, nos van a quitar los bienes terrenales, a los que tengan muchos bienes terrenales, a los que tienen empresas, a los que tienen todas estas cosas, a los que tienen casas, que tienen hasta 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 apartamentos alquilados, y cuando lleguen y le digan, bueno, usted va a seguir cobrando el alquiler de su casa, pero usted no puede adorar en el domingo, en el sábado, tiene que adorar el domingo, y tiene que aceptar el domingo, y tiene que trabajar 6 días. Entonces, lo mejor que podemos hacer es estar en estrecha comunión con Dios. Y si Él quiere permitir que seamos mártires por causa de la verdad, esto puede ser el medio de traer a muchos otros a la verdad. Muchos serán encarcelados, muchos para salvar sus vidas, huirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas, y muchos serán mártires por causa de Cristo, el permanecer firmes en favor de la verdad. ¿Podemos ser qué? Mártires. Pero es preferible morir como los 3 jóvenes, o ser echados al horno de fuego, o morir como mártires, pero no adorar ¿qué? La bestia. Tenemos, o sea, el sistema papal del domingo, tenemos delante de nosotros las perspectivas de una lucha larga, con riesgos de encarcelamiento, pérdida de bienes y aún de la vida misma, para defender la ley de Dios. Entonces, mi querido amigo y hermano adventista, tú tienes que estar muy bien prevenido, y todos los que quieran verdaderamente ser hijos de Dios. Recordemos que hay un mensaje de Apocalipsis 18 que dice, salid de ella, pueblo mío. En aquel entonces vendrán muchos de otras denominaciones, y muchos de los que estaban en la iglesia adventista van a rehusar obedecer verdaderamente a Dios y van a engrosar la fila, y mientras que los otros que vienen de allá van a tomar la corona de los que estaban dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no quisieron prepararse con el mensaje y no quisieron obedecer el mensaje. Nosotros tenemos un mensaje muy importante. Entonces se requiere de los hombres que rindan obediencia a los edictos humanos en violación de la ley divina. Los que sean fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados y proscritos. Serán traicionados por padres y hermanos y parientes y amigos, y aún hasta la muerte. Entonces, en aquel entonces, parientes, hermanos, hijos, padres, que no quieren aceptar, como hoy en día, que uno le predica muchas veces a la familia o a las personas o a los amigos, hombre, este es el día del Señor, hay que obedecer a Dios, pues hagamos de Babilonia. No, entonces en aquel día van a unirse a perseguir a uno de los propios familiares, a los propios amigos, hasta el padre o a la mamá, o los padres a los hijos. Esto va a ser tremendo. ¿Tú estás preparado para esto, querido amigo, hermano adventista? Y estás amonestando al mundo que esto es lo que va a pasar.
para que verdaderamente nos preparemos para este día y podamos resistir y podamos estar del lado de Dios. Esto es lo que nos viene, hermanos. No hemos de poseer el valor de la entera, no hemos de poseer el valor y la entereza de los mártires de antaño hasta que seamos colocados en la situación en que ellos se encontraron. Si retornaran los días de la persecución, habría gracia suficiente para despertar cada energía del alma que manifestase verdadero heroísmo. O sea, no tenemos que preocuparnos, ay, entonces aquel día, no. Estemos llenos del Espíritu Santo, estemos orando y pidiendo el Espíritu Santo. Y cuando tengamos necesidad de esto, que para que no caigamos en la tentación y vamos a apartarnos de la fe, entonces el Espíritu Santo nos dará su poder para que resistamos, si es posible, hasta la muerte. Y es mejor morir de parte de Dios que de parte de ¿quién? Del enemigo. Los discípulos no fueron dotados de valor y la fuerza de los mártires hasta que se necesitaron esa gracia. O sea, nosotros vamos a necesitar esa gracia, pero tenemos que estar ¿qué? Preparados para recibir esa gracia, mis queridos amigos y hermanos. Entonces, Dios nos dice la siguiente: se permitirá por un tiempo que los opresores triunfen sobre los que conocen los santos mandamientos de Dios. O sea, Dios va a permitir esto. Muchas personas dirán, pero ¿por qué Dios va a permitir esto? Si es Dios y es un Dios bueno, es un Dios santo. En todo el tiempo de la historia siempre ha habido mártires por el testimonio de Jesús, por creer en Cristo. Ha habido más muertes por política y religión y por el estado civil en todas estas cuestiones que por muchas otras. Entonces, y la guerra siempre ha sido entre la religión y la política. Siempre ha sido entre Satanás y Cristo. Y Cristo utiliza en este mundo, pues, a los seres humanos, a la iglesia, y Satanás también utiliza las iglesias. Dios utiliza el Estado, o sea, el Estado fue puesto por Dios, y Satanás pervierte al Estado para que persiga a sus hijos. Esto Dios lo permite porque el corazón del hombre, el cerebro del hombre, la mente del hombre está torcida por el pecado. Y quieren vivir una vida aquí bien. Entonces se permitirá por un tiempo que los opresores triunfen sobre los que conocen los santos mandamientos de Dios. Hasta el final, Dios le permitirá a Satanás que revele su carácter como mentiroso, acusador y homicida. De esta manera, el triunfo final de su pueblo resultará más evidente, más glorioso, más pleno y completo. Las aflicciones, las cruces, las tentaciones, las adversidades y nuestras varias pruebas son los medios que emplea Dios para refinarnos, santificarnos y hacernos dignos de su alfolí celestial. Amén. O sea, Dios permite todo esto para que tú y yo crezcamos y tengamos un desarrollo espiritual para ser súbditos del reino de Cristo, para que verdaderamente el universo entero vea que nosotros amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, no por legalismo, sino porque verdaderamente reconocemos que tenemos un Dios creador, un Dios que nos ama y que quiere y permite todas estas cosas porque nos ama y quiere que verdaderamente el universo entero vea que nosotros le amamos y le tememos y lo respetamos como nuestro Padre celestial y no nos sujetamos a los mandamientos de los hombres. Entonces, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 10 nos dice de la siguiente manera: él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado en el cáliz de su ira, puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces vemos, mientras que los que eligen adorar a la bestia de su imagen, verán caer sobre ellos las 7 últimas plagas posteriores. Entonces vamos a mirar acerca del vino de la ira, o vino que es la ira de Dios, dice Apocalipsis, y salió 10, dice, y él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Entonces, en el pequeño tiempo de angustia, entonces, ves qué pasa, entonces el mensaje del tercer ángel amonesta que aquellos que persiguen al pueblo de Dios, que los matan, y que hacen todo esto, entonces dice que ellos también beberán de la ira ¿de quién? Del Cordero.
Tremendo. Entonces hay una amenaza de muerte por parte del dragón y hay una amenaza de muerte por parte de Dios también para los que se unen a perseguir al pueblo de Dios y a matarlo. Entonces vemos claramente lo que dice la palabra de Dios. Vino de la ira, o vino que es la ira. Los que beben del vino de la ira, de la fornicación de Babilonia. La fornicación que se menciona representa la relación ilícita entre Babilonia y las naciones, entre las religiones apóstatas y los poderes civiles. Se supone que la iglesia está casada con su Señor, o sea, con Cristo. Al buscar en vez de ello el apoyo del Estado a su esposo y comete fornicación espiritual. Entonces vemos claramente que la bestia, la iglesia es protestantes y la bestia de Apocalipsis del sistema, en vez de buscar a Cristo, buscan el apoyo del poder civil para poder imponer un día para adorar y para perseguir al pueblo de Dios. Entonces, esto termina en tragedia. Entonces dice en Santiago capítulo 4, versículo 4, dice de la siguiente manera. Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago 4, 4. Nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, amigos protestantes que van a perseguir el pueblo de Dios, que van a perseguir al pueblo adventista y de todas las denominaciones, cuando ya vengan todos, van a perseguir ustedes mismos al pueblo de Dios y lo van a hacer matar por el Estado y por el poder civil. Le dice la palabra de Dios: oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? No debemos de estar enemistados con Dios, debemos de estar amistados con Dios. Venid a mí, dice, los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. No sigamos más bebiendo el vino de Babilonia. No sigamos más bebiendo las doctrinas falsas de Babilonia. Enseñemos la verdad también, porque ustedes dicen que son cristianos, o sea, pero esto lo está diciendo la Biblia. Y amigo adventista, hermano adventista del séptimo día, estemos amonestando con estos mensajes. A veces decimos en la iglesia hay que hablar y predicar del mensaje de los tres ángeles. Hablan así, pero ningún pastor, ningún miembro de iglesia o ningún anciano se oye predicando estos mensajes. Pero no así, no hablar así, hablan, pero no qué, no predican el mensaje. ¿Por qué no predican un mensaje de estos en plataforma en un sábado? ¿Por qué no hablan del sistema papal? ¿Por qué no hablan de esto? Estamos muy aliados con el ecumenismo. Es que no es hablar, es verdaderamente hacer las cosas. Va un pastor a predicar, hay que predicar los mensajes de los tres ángeles, y uno espera que va a predicar el mensaje de los tres ángeles y sale con otra prédica. Entonces, si va a decir que hay que hablar de los mensajes de los tres ángeles, ustedes que son pastores y ancianos de iglesia, entonces prediquen el mensaje, pero no estén allá como animadores. Verdaderamente prediquemos el mensaje como debe de ser. Entonces la palabra de Dios nos dice que debemos estar amonestando al mundo y que debemos de estar amonestando en la iglesia para que cuando llegue aquel tiempo verdaderamente seamos henchidos del Espíritu Santo y así podamos verdaderamente aguantar y Dios nos pueda dar ese refrigerio de gracia espiritual para que podamos soportar todo lo que se viene. Entonces, la palabra de Dios dice muy claramente todas estas cosas. La relación con el mundo es una relación ilícita con Dios. O sea, si nos establecemos amigos del mundo, nos tenemos enemistad con Dios. Entonces, esta relación ilícita desemboca en tragedia. Juan ve a los habitantes de la tierra o del mundo ebrios de las falsas enseñanzas, como lo dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado del vino de su fornicación. O sea, fornica los reyes y las religiones y entonces la gente también se une y mucha gente como dice, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va toda la gente? O sea, hay gente que hace marchas y protestas y no sabe contra qué. O sea, hoy en día la gente se denomina protestantes y le dice, bueno, ¿y usted contra qué está protestando? Y no sabe. Por ejemplo, yo me denomino protestante, cristiano protestante, porque protesto contra lo que viene,
al pueblo de Dios, que protesto contra que van a poner una ley dominical que va en pugna, en contra del mandamiento del sábado, día del Señor. Protesto contra eso. Eso es ser protestante. Entonces, por eso, mi querido amigo y hermano, tú sí sabes contra qué estás protestando. Tú sí sabes por qué eres cristiano adventista del séptimo día. Tú sí sabes por qué Dios levantó la iglesia adventista del séptimo día. ¿Con qué fin la levantó? ¿Y en qué tiempo la levantó? ¿Y para qué la hizo? Dios, ¿para qué la formó como iglesia? Para que amonestemos al mundo. Y para que le digamos que no se unan en el ecumenismo, no para que se unan al ecumenismo. Entonces, esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Y en este sistema, en Apocalipsis 17:6 dice, y vi a la mujer ebria, o sea, la iglesia de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrada con gran asombro, porque en este último tiempo también van a ver que mártires, y va a ser dirigido por los protestantes que conforman la imagen, por el sistema papal y por el gobierno. Todos se van a unir a perseguir el pueblo de Dios, y va a haber la sangre de los mártires. Y la misma Babilonia, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, que han rehusado aceptar sus doctrinas, sus fundamentos bíblicos, sus fundamentos bíblicos, que ni se niegan a someterse a su autoridad, o sea, que se niegan a aceptar esos fundamentos que no son bíblicos, porque esas falsas doctrinas, por ejemplo, la inmortalidad del alma, eso no tiene base bíblica, verdaderamente. El tormento eterno tampoco tiene base bíblica. El domingo, como ya lo sé, no tiene base bíblica. Inventan textos y le quieren hacer decir a la Biblia lo que es, lo que no es, pero no tiene base bíblica. En cambio, por eso los jueces en aquel entonces, cuando nosotros vamos con los argumentos, van a decir, no, ustedes me pueden presentar la Biblia como ustedes quieran, pero nosotros tenemos una ley, y por esta ley usted debe morir, o por esta ley usted tiene que ser encarcelado, por esta ley le vamos a quitar los bienes, porque valen más nuestros mandamientos, nuestras normas y los estatutos que nosotros colocamos como poder civil, que lo que ustedes digan de la palabra de Dios. Entonces esto es lo que tenemos que verdaderamente entender. Entonces, o vino, que es la ira, los que beben del vino de la fornicación de Babilonia, beberán también del vino de la ira de Dios. La amonestación es evidente. Nadie tiene que entenderla mal. O sea, nadie tenemos por qué entender mal este mensaje. Este mensaje es claro. Tenemos, como le digo, con la historia. La historia nos muestra que el poder religioso que reinó después de los 10 cuernos en Daniel capítulo 7 fue el sistema papal, después de Roma, que siguió como imperio religioso y que se unió con el Estado a perseguir. Entonces está la bestia de Apocalipsis 13. Es el hijo de pecado, el hijo de perdición de Tesalonicenses capítulo 2, que se siente en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces Apocalipsis capítulo 10 dice vaciado, o sea, el cáliz dice, y él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado, puro en el cáliz de su ira. El verbo griego significa mezclar, especialmente vino con agua, o verter vino en la copa. Hay aquí un juego de palabras que se reproduce aproximadamente, que ha sido mezclado sin mezcla, es decir, de la ira, es puro, sin disolución. En Salmo 75:8 vemos esta figura, Salmo 75:8. Salmo 75:8, vamos a ir allá a Salmo 75:8, que nos dice la palabra de Dios. Nosotros somos la iglesia del libro, por eso todas estas doctrinas están sustentadas en la palabra de Dios y lo que nosotros enseñamos, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. O sea, el vino de la ira de Dios lo van a beber todos los impíos de la tierra. O sea, todos los que no verdaderamente adoren a Dios, todos los que no guarden los mandamientos.
Hay gente que dice que los mandamientos no hay que guardarlos y que el Antiguo Testamento no vale, que ellos viven únicamente el Nuevo Testamento. La Biblia es desde el Génesis al Apocalipsis y hay que interpretarla del Génesis al Apocalipsis. Cristo, Dios, el Espíritu Santo, el Padre, nos dio la Biblia para que verdaderamente nosotros la estudiáramos desde Génesis a Apocalipsis, porque el Génesis, Apocalipsis, toda la Biblia es inspirada ¿por quién? Por Dios, y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente, cabalmente preparado para toda buena obra. ¿Para toda buena qué? Obra. O sea, para vivir de acuerdo a ser santo como Dios es santo. Dijo Jesús, sé santo como mi Padre que está en los cielos es santo. Y Dios nos llamó a ser santos, a apartarnos verdaderamente de los mandamientos de los hombres, de las falsas doctrinas y vivir la palabra de Dios completamente. Entonces, la palabra de Dios nos dice esto. Entonces, esta figura o la figura quizá provenga de este texto, donde el vino indudablemente está mezclado con especies para aumentar su poder embriagador. O sea, vemos que el mundo está embriagado con estas falsas doctrinas. Y cuando uno va de pronto a evangelizar, va a hablarles del evangelio, dice, aquí somos católicos, no nos hablen de esto. O no, que es que a nosotros el pastor nos enseñó que es que la iglesia va a ser ratada y la iglesia no va a haber muerte, la iglesia no va a experimentar ningún tiempo de angustia, ni previo, ni el tiempo de angustia de Jacob. Eso no lo va a experimentar la iglesia, eso es para el pueblo judío. Hombre, ¿quién les dijo a ustedes de dónde dice la Biblia eso? En ninguna parte lo dice. Dice que la iglesia pasará por la gran tribulación. Entonces, pero nos dejamos enseñar de los hombres. La Biblia, hay hombres que verdaderamente están siendo inspirados por Dios y están siendo iluminados por Dios, pero hay otros que están siendo iluminados por otro espíritu. Entonces nosotros tenemos verdaderamente que estudiar la Biblia por nosotros mismos. Yo esto lo he estudiado por mí mismo, con el poder del Espíritu Santo, y por eso estoy explicando este mensaje, porque este mensaje, como lo digo, no lo están dejando predicar en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por eso buscamos estos medios para poder predicar el mensaje, porque en la iglesia no lo dejan predicar. Inclusive en la misma iglesia no lo dejan predicar, porque como le digo, la iglesia está infiltrada por jesuitas, por gente que se ha metido para tirar por tierra el mensaje y para no dejarlo predicar. Y se montan en los puestos de pastores, de presidentes, de misión, de división, de todo esto, y de la misión general, para no dejar predicar el mensaje. Y todos los que prediquen este mensaje los tachan de disidentes, de reformistas, de extremistas y fanáticos. Y no le crean a esos disidentes que están hablando por esos medios. Yo no he sido disidente, soy de la iglesia adventista, ni sé qué es iglesias reformadas y todas esas cosas, no conozco eso. El mensaje que yo conocí fue este, y lo estudié, y lo he estudiado y lo sigo estudiando, y lo estoy predicando para la gloria y honra de Dios. Soy un instrumento de Dios. Entonces la palabra de Dios nos dice que estas personas beberán el vino vaciado de la ira ¿de quién? De Dios, o sea, va a ser sin mezcla. Los que no adoran a Dios y adoran a la ¿qué? A la bestia. Entonces dice la palabra del Señor aquí en el versículo 10, el cáliz de su ira, donde dice aquí muy claramente, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. ¿Qué nos quiere decir el cáliz de su ira? O cáliz de su indignación, o sea, Dios está indignado. ¿Por qué está indignado Dios? Porque obedecemos más a los hombres que a quién, que a él mismo. Él dice, si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Dios, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está tu temor hacia Dios? El primer mensaje del primer ángel, temer a Dios y darle gloria. ¿Dónde está la honra y la gloria para Dios? Si obedecemos más fácil a los hombres que a Dios. Y tenemos más miedo a los hombres que nos maten el cuerpo, que el alma no puede matar, y más bien a Dios, a ese sí, más bien lo dejamos. Hermanos, tenemos que verdaderamente tenemos que tener las perspectivas espirituales y el juicio y la razón bien despiertos para verdaderamente adorar a quién, a Dios. Entonces dice la palabra del Señor, el cáliz de su ira o cáliz de su indignación.
Apocalipsis capítulo 14:10 dice, será atormentado. ¿Será qué? Atormentado. Griego basanizo. Tortura, atormentar, afligir. Compárese con el uso del basinizo en Mateo 8:6. Vamos a mirar qué nos dice Mateo capítulo 8, versículo 6. 8:6 dice, y diciendo, Señor, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. O sea, había un hombre que tenía a un criado, y que este criado estaba atormentado por una enfermedad de parálisis. Y él quería a este criado. Y fue y le rogó a Jesús que le quitara ese tormento. ¿Cierto? Que le quitara ese tormento. Dice 8:29, nos dice de la siguiente manera. 8:29. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Los demonios reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios desde antes, porque ellos lo conocían desde ¿dónde? Desde el cielo. Como muchas personas dicen que Jesús vino a la persistencia o vino a ser Hijo de Dios aquí en la tierra. No, Jesús es el Hijo de Dios desde antes. Mire que los demonios reconocieron que Jesús es Dios, con el Padre, con el Espíritu Santo desde antes. Para muchas personas que dicen que Jesús no es Dios. Jesús es Dios porque es el Hijo de Dios desde antes. Los demonios los conocieron desde ¿dónde? Desde el cielo. Entonces vemos claramente que le dijeron que ellos habían venido también a atormentarlo. O sea, ellos sintieron el tormento cuando vinieron ¿a quién? Al Hijo de Dios, a Jesús. Eso es un tormento. O sea, para ellos era un tormento, para los demonios. Dice que basinizo. En 2 de Pedro 2:8 nos dice de la siguiente manera. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 8, nos dice de la siguiente manera. 2:8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces la palabra basinizo nos habla de esto, lo afligía. Entonces vemos que el cáliz de su ira, o sea, van a ser atormentados con el cáliz de su ira. ¿Cuál es el cáliz de su ira? O sea, Dios está irado contra aquellas personas que no quieren obedecer. Y Dios, o sea, no es una ira como la que el hombre despierta, sino que la ira de Dios es que ¿para qué el cielo para una persona que no quiere obedecer a Dios? Entonces Dios va a permitir más bien que sea ¿qué? Destruido. Entonces la palabra del Señor nos dice en Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Entonces vemos que cuando ya se termine todo este tiempo de angustia, todo esto, entonces ¿qué va a pasar? Con todas estas personas van a experimentar la ira ¿de quién? De Dios. Y van a ser atormentados, porque a estas personas van a recibir las últimas 7 plagas postreras. Dice de la siguiente manera: las últimas 7 plagas postreras caerán sobre los adoradores de la bestia y su imagen. Las 7 últimas plagas postreras caerán ¿sobre quién? Sobre aquellos que adoran la bestia, lo dice la palabra del Señor. O sea que pasarán por el tiempo de angustia de Jacob. Este es el tiempo de angustia porque ya se ha pegado el pequeño tiempo de angustia donde las personas van a ser muertas, encarceladas, les van a quitar los bienes. Entonces se cerrará, como dice Apocalipsis capítulo 15 y 6 el 7, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles las 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos, y el templo se llenó de humo.
por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces, cuando Cristo deja de interceder por la humanidad, entonces caerán las 7 últimas plagas postreras, porque ya el último mártir que murió, listo, fue para ganar almas. Ya no hay más mártires, ya no hay más muerte para el pueblo de Dios. Se cierra el tiempo de gracia y el que es justo siga siendo justo y el que es limpio siga siendo limpio. Entonces entregan y dice que el templo se llenó de humo y nadie podía entrar. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo de gracia, ya no hay que la persona vaya a cometer pecados. El pueblo que pasó siendo santo para las 7 últimas plagas postreras siguió siendo santo. Y el que quiso adorar la bestia, entonces seguirá adorando a la ¿qué? A la bestia, pero va a recibir las 7 últimas plagas postreras. Esto también lo vamos a estudiar. ¿Qué son las 7 últimas plagas postreras? Entonces, dice que recibirán la marca, las últimas 7 plagas caerán sobre los adoradores de la bestia y su imagen. Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 nos dice de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 20, versículo 5 nos dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el versículo 15 nos dice: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Y dice: y vi a los muertos grandes y pequeños, versículo 12, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados todos los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces la palabra de Dios nos dice: además, estos seguidores de la bestia se levantarán en la segunda resurrección para recibir su castigo. No es claro a cuál fase del castigo se está refiriendo Juan. Quizá a las 2. Pues en ambas, la primera termina con la muerte cuando Jesús aparezca viniendo en las nubes del cielo. Y tengo un tema subido acerca de esto que lo dice Apocalipsis 19, que nos dice de la siguiente manera. 19 dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con fuego y azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces vemos que en la segunda venida, yo tengo un tema subido en este canal, Adventista Sana Doctrina, que habla acerca de la segunda venida de Cristo y el juicio de comprobación. Así lo pueden buscar en este canal, donde habla de la muerte de los impíos, que son alimento para las aves. Y también en Apocalipsis capítulo 20, 14, dice muy claramente, 20, 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, que también tengo un tema subido, la segunda muerte, que tiene que ver con la muerte eterna. Y tengo un tema subido que nos dice en este canal adventista, que se llama la tercera venida de Cristo y el juicio de ejecución. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de esto. En Apocalipsis 14 nos dice de la siguiente manera. 10 dice: entonces hubo relámpagos y voces y truenos. Apocalipsis 14, 10.
donde nos habla, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Fuego y azufre. La figura quizá provenga de Isaías 34, 9 y 10, donde nos habla de la siguiente manera. Isaías capítulo 34, 9 y 10, donde nos habla de la siguiente manera. Isaías 34, 9 y 10 dice, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación. Será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Entonces vemos claramente que quizá provenga de Isaías capítulo 34, 9 y 10, y Génesis 19, 24. Génesis 19, 24 nos dice de la siguiente manera. Génesis 19, 24. Génesis 19, 24 nos habla de la siguiente manera. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. Vemos donde se menciona fuego y azufre. En la destrucción de Sodoma y Gomorra, el castigo anunciado por los ángeles vino sobre súbitamente e inesperadamente. Entonces en Lucas 17, 28 nos dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 17, versículo 28 nos dice de la siguiente manera. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Entonces comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó. Entonces vemos, aunque solo se menciona aquí a Sodoma y a Gomorra en estos versículos de Mateo, es claro que también fueron destruidas otras ciudades de la llanura. También pues en Deuteronomios 29, 23, Deuteronomios 29, 23. Deuteronomios 29, 23 nos dice de la siguiente manera. Deuteronomios 29, 23 nos habla de la siguiente manera. 29, 23 dice, azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Amna y de Seboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. O sea, Dios destruyó a estas ciudades. La única ciudades que quedaron tan solo fue preservada la pequeña localidad de Bela y Zoar. Y esa solo por poco tiempo. Las palabras azufre y fuego es un modismo común en el hebreo para decir azufre ardiente. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 10, dice, las plagas y la destrucción de los impíos después de los 1000 años acontecerán en esta tierra. Pero en el segundo caso, el campamento de los santos estará en la tierra. Cristo estará con su pueblo y sin duda también habrá muchos ángeles. Por eso dice que será atormentado con fuego y azufre delante de los santos y de sus santos, ¿qué? Ángeles. Cuando Cristo, por eso que le digo, tengo un tema subido en este canal adventista, Sana Doctrina, acerca de la tercera venida de Cristo, porque Cristo asciende al cielo y vuelve con la ciudad a esta tierra. Y entonces ahí serán atormentados con fuego y azufre los que recibieron la marca de la ¿qué? De la bestia, sobre los que cayeron las 7 últimas plagas postreras, estando el pueblo de Dios en esta tierra. Vamos a estudiar también las 7 últimas plagas postreras. Entonces, como les digo, mis queridos amigos y hermanos, este es el tema y que sigue el otro tema del mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel nos invita a que salgamos de estos sistemas, a que no adoremos la bestia. Vamos a experimentar la ira de ¿quién? Del papado, del sistema papal, los protestantes, la imagen y el Estado civil, que va a violar sus dictámenes, sus leyes, para imponer unas leyes con el fin de honrar al hombre de pecado, al hijo de perdición.
y vamos a ser perseguidos y matados. Pero como le he dicho, Dios tiene poder de dar vida a los que mueran en este último tiempo, así como los que han muerto por la palabra y el testimonio de Jesús antes. Pero si no adoramos a Dios, sino que adoramos a la bestia, vamos a sufrir el castigo de la muerte segunda. ¿La muerte qué? Segunda. Esa muerte segunda, no habrá más resurrección, ni la gente va a quedar atormentada, y eso lo vamos a seguir estudiando, en un fuego eterno, como dicen muchos protestantes, que cuando Cristo venga va a dejar a unas personas en un fuego eterno. No, Dios no se complace en eso. Dios va a destruir en el lago de fuego, porque esto va a arder como un lago de fuego. Lo tengo subido en ese tema para que ustedes lo miren. Y luego de que la tierra sea desvanecida completamente, se queme Satanás, los pecadores, mientras que haya vida, entonces Dios aquí en esta misma tierra hará nuevos cielos y nueva tierra para los que no adoren la bestia en este último tiempo. Y para todos los de las edades, desde Adán y todo eso. Pero como ese es el mensaje de este tiempo, entonces este es el mensaje que estoy dando. Entonces, mi querido amigo y hermano, comparte este tema. Dalo a conocer. Compártelo con todos tus familiares, tus amigos. Compártelo. Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina. Ahí está la campanita. Dele la campanita y queda suscrito al canal Adventista Sana Doctrina para que te lleguen el contenido de este canal, que va a seguir predicando este mensaje, porque esta es la palabra de Dios la que está siendo predicada en este canal. Es el mensaje de Dios. Es para tu salvación. Dios quiere salvarte. Dios quiere salvarnos. Vamos a tener una palabra de oración. Comparte este tema. Suscríbete al canal. Dale un like al tema. Vamos a orar. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, gracias te damos, Señor, por el desarrollo que tú le has dado a este tema. Gracias porque nos has informado, nos has dado el conocimiento, bendito Dios, de que el que reciba la marca de la bestia va a recibir una fuerte ira tuya, oh Dios, porque se obedece más fácil a los mandamientos de los hombres y a las normas y a los estatutos que el hombre pone, que a los que tú has dado, diciendo que tú eres Dios. Pero los que verdaderamente te adoramos a ti y tememos y guardamos y queremos tu santo nombre y tu carácter en nuestras vidas, honramos en el día, que es, así nos toque perder todo lo que tengamos en esta tierra, pero con tal, Padre misericordioso, que que no perdamos la vida eterna. Ayuda a comprender a todos y cada uno de los que miren, vean y escuchen este video, bendito Padre y Rey Celestial, para que se arrepientan, para que busquen la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para que salgan de los sistemas y verdaderamente se bauticen y vivan un evangelio práctico y en obediencia a los mandamientos tuyos, oh Dios, para que no reciban la marca de la bestia, ni reciban las 7 últimas plagas, ni el castigo de la muerte segunda, porque eso es lo que tú quieres librarnos. Tú lo que quieres es que nosotros vivamos felices contigo en el cielo y en la tierra nueva por toda la eternidad. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Llena del Espíritu Santo a todos y cada uno de los que oigan y vean este mensaje. Te lo pido y te lo agradezco, rogándote perdón de nuestros pecados y faltas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.